La rana toro Lithobates catesbeianus es un anuro procedente de la parte nororiental de Estados Unidos, la cual ha sido usada por el hombre para fines tales como pruebas de laboratorio, fuente de proteína animal para alimentación y también para la producción de pieles y otros productos de alto valor comercial. Debido a estos usos antrópicos, la rana toro ha sido distribuida por el hombre alrededor del mundo y gracias a algunas características ecológicas y reproductivas que ésta posee, ciertas poblaciones han logrado colonizar diversos paisajes alrededor del mundo de una manera rápida y agresiva. Veamos algunos aspectos evolutivos. La especie Lithobates catesbeianus pertenece al orden Anura, grupo con organismos con cabeza unida directamente al tronco, patas anteriores más cortas que las posteriores y cuerpo ancha en la parte posterior. A su vez pertenece a la familia Ranidae, organismos comúnmente conocidos como ranas y que presentan piel lisa y con textura delgada. Por último, pertenece al grupo Lithobates, taxón reciente que agrupa a 50 especies originarias de Norte y Centro. A partir del registro fósil, que en su mayoría ha sido encontrado en depósitos de Estados Unidos situados en Indiana, Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Missouri, Texas, Kansas, Nebraska, Colorado, Florida, Dakota del Sur y el oeste de Virginia, se tiene la idea de que la distribución geográfica de esta rana. En Norteamérica, la familia Ranidae está compuesta por dos grandes clados, una del oriente, Novirana, y otra del oeste, Amerana. El clado Novirana evolucionó de linajes del oeste europeo, tales como la rana temporaria en el Eoceno. Después, en el Oligoceno, este clado dio lugar al antecesor de la rana toro, Lithobates catesbeianus, que fue un grupo divergente junto a los ancestros de los anuros Lithobates pipiens y Lithobates tarahumarae. Este ancestro de la rana toro dio lugar a 7 especies: Lithobates catesbeianus, Lithobates clamitans, Lithobates ocaloosae, Lithobates septentrionalis, Lithobates virgatipes, Lithobates hexcheri y Lithobates grillio. Durante finales del Mioceno y principios del Plioceno, de las anteriores, la especie Lithobates catesbeianus tiene dos clados, uno oriental y otro occidental. Estos dos clados se originaron por el aislamiento geográfico a partir del drenaje del río Mississippi. La rana toro puede alcanzar una longitud de hasta 20 centímetros desde la punta del hocico hasta la abertura cloacal, aunque generalmente la longitud es de 16 a 18 centímetros en los machos y un poco más de 18 en las hembras. Su cuerpo presenta una clara división en cabeza, tronco y extremidades y no presenta cuello. La cabeza es ancha y de hocico redondeado. A los lados están los ojos, largos y prominentes, con iris de coloración negra con manchas rojas, anaranjadas o amarillas. Cada ojo tiene 2 párpados, siendo el superior el más grueso, pigmentado e inmovible, mientras que el inferior es semitransparente y se mueve libremente. Poseen una boca con pequeños dientes en la mandíbula superior. Su lengua es bifurcada y pegajosa, lo cual le permite aprisionar a sus víctimas. Por otra parte, la rana toro presenta un endoesqueleto compuesto por hueso y cartílago que proporciona un punto de apoyo a músculos, vísceras y sistema nervioso. La columna vertebral es rígida, transmite la fuerza desde las patas posteriores del cuerpo hacia la parte anterior del cuerpo y solo hay 9 vértebras en el. Las extremidades posteriores son robustas y largas y pueden conformar el 40% del peso total y el 50% de la longitud total, mientras que las extremidades anteriores son más cortas y menos robustas. Esta proporción hace que la fuerza para el movimiento de las ranas, que consiste en saltos continuos, sea principalmente proporcionada por las extremidades. Las extremidades posteriores tienen 5 dedos, unidos a través de una membrana interdigital, exceptuando el cuarto, mientras que las extremidades anteriores poseen 4 dedos sin membrana interdigital, es decir, completamente libres. Tanto los dedos anteriores como los posteriores terminan de manera aguda. El tronco posee 2 tipos de músculos: unos músculos dorsales que sostienen la cabeza y la sujetan a la columna, y otros ventrales que soportan las vísceras del animal. Por otra parte, la musculatura de las extremidades tiene un grupo de músculos anteriores y ventrales, que tiran de estas hacia adelante pegándolas al cuerpo, y otro grupo de músculos posteriores y dorsales que tiran de las extremidades hacia atrás, separándolas del cuerpo. La piel es húmeda y suave, presenta una coloración que varía desde oliva oscuro hasta verde pálido. La superficie dorsal es de color verde oscuro o verde oliva con presencia de manchas cafés o verdes oscuras. La superficie ventral presenta color crema generalmente, pero puede variar a amarillo o gris y puede presentar manchas irregulares difusas de color verde pálido en la región de la garganta o en toda la superficie ventral. La piel se encuentra unida al cuerpo tan solo en determinados puntos y de forma laxa y está formada por 2 tejidos, una epidermis externa estratificada y una dermis esponjosa interna. La capa externa contiene queratina, la cual le permite protegerse contra el desgaste y la desecación. La coloración se debe a células pigmentarias con forma ramificada, ubicadas en la dermis y llamadas cromatóforos,
En estas, el pigmento puede estar concentrado en una pequeña parte o quedar distribuido en todos los filamentos para controlar la coloración de la piel. La coloración verde que presentan no se debe a pigmentos verdes, sino a la interacción de cromatóforos con pigmentos amarillos con otros cromatóforos de pigmentos cristalinos y plateados a través de un fenómeno de reflexión y dispersión de la luz denominado dispersión Tyndall, en el cual se produce luz azul que es filtrada por los pigmentos amarillos superpuestos y da una apariencia verde. Su piel carece de pelos, plumas o espinas y pueden respirar a través de esta piel, aunque también lo hagan a través de sus pulmones. El sistema circulatorio de los anuros consta de una conexión de venas y arterias que se conectan a una red de tubos, los cuales, por capilaridad, bombean la sangre a través de un corazón, que enviará de manera separada la sangre desoxigenada a los pulmones y la sangre oxigenada al resto del cuerpo. El corazón de la rana toro, y en general de los anuros, tiene dos aurículas separadas y un ventrículo. La sangre entra al corazón a través de una cámara receptora denominada seno venoso que la introduce en la aurícula derecha. Por otra parte, la aurícula izquierda recibe sangre oxigenada proveniente de los pulmones. El paso de sangre oxigenada y no oxigenada se realiza de forma sincrónica, la cual permite que estas dos no se mezclen en el ventrículo. El ventrículo envía la sangre a dos circuitos, uno sistémico con sangre desoxigenada y otro pulmonar con sangre oxigenada. Esta separación es realizada por una válvula denominada válvula espiral. La respiración de las ranas se da a través de tres estructuras: piel, boca y pulmones. La mayor parte del oxígeno se incorpora en los pulmones y por la piel se pierde la mayor parte del CO2. La respiración funciona así. Los pulmones se llenan formando una presión positiva. La base de la boca baja y entra aire por las narinas. Las narinas se cierran, la glotis se abre y la rana fuerza el aire a entrar en sus pulmones elevando la base de la boca. La cavidad bucal se ventila durante un determinado tiempo y los pulmones se vacían por contracciones de la musculatura de la pared del cuerpo y por ser recuperación elástica. El croar se da así. A través de cuerdas vocales localizadas en la laringe va pasando aire hacia atrás y hacia adelante entre los pulmones y un par de sacos, que son bolsas vocales, en la base de la boca, y por medio de resonancia se forma un sonido parecido al de un toro. Por esto, la rana toro es también llamada rana mugidora. Otra característica destacable en la rana toro es que es muy fácil distinguir entre hembra y macho, debido a las siguientes características. El tímpano es más grande en el macho que en la hembra. En las hembras el diámetro del tímpano es aproximadamente igual al de los ojos. En los machos el del tímpano es mayor que el de los ojos. Los machos tienen miembros posteriores más largos que las hembras. Ahora hablaremos de la reproducción de la rana toro. La especie Litobates catesbeianus, al igual que todos los anuros, presentan en su ciclo de vida una serie de grandes cambios estructurales y fisiológicos que adaptan a un organismo que en su primera etapa de vida es totalmente acuático a una vida semiterrestre en la etapa de rana juvenil y adulta. En este último, la rana alcanza su madurez sexual. El ciclo de vida de la rana toro empieza cuando, al empezar la temporada de lluvias y con una temperatura ambiental entre 25 y 30 grados centígrados, las ranas se agrupan numerosamente y en especial en horas de la noche. Esta reunión se hace más alta en los meses de abril, mayo. La hembra acudirá al lugar donde están reunidos los machos y depositará numerosos óvulos reunidos en grandes masas gelatinosas que los unen, los protegen de ser comidos y de bacterias, y además es responsable de atraer y activar a los espermatozoides. A medida que los huevos son depositados por la hembra, el macho irá soltando su esperma que penetrará a través de la gelatina y fertilizará los óvulos, mientras abraza a la hembra en una posición de cópula denominada amplexo. La puesta de la rana toro puede ser hasta de 20.000 huevos y en regiones tropicales se han observado puestas de hasta 70.000 huevos. Al eclosionar los huevos, los renacuajos presentan una coloración negra u oscura, con forma ovalada, con cola, con ojos, órganos internos, boca y agallas. La cola es más larga que el dorso y tiene forma aplanada, la cual se mueve lateralmente para nadar. Al tener este renacuajo una vida totalmente acuática. El renacuajo se alimentará autónomamente inmediatamente después de que el vitelo suministrado por la madre se agote. Después de que el huevo eclosione, empieza a sufrir cambios morfológicos y fisiológicos que harán que este renacuajo netamente acuático se transforme en una rana adaptada a una vida semiterrestre. En los primeros días de vida, la larva se alimenta de microorganismos y no crece. A esta fase se le llama G0. A medida que crece, va desarrollando pulmones, los cuales reemplazan gradualmente a las agallas que posee. Estos empiezan a aparecer en una etapa denominada G1, en donde el renacuajo crece pero no sufre una verdadera metamorfosis. Después, se observa que en el renacuajo aparecen pequeños apéndices ubicados en la parte posterior del cuerpo.
Este hecho nos marca el punto de partida de la metamorfosis y se denomina etapa G2. Las patas posteriores crecen rápidamente y empiezan a formarse las anteriores, además de perder unos pequeños dientes que se situaban en hileras alrededor de una estructura córnea similar a un pico. Al ocurrir eso se completa la fase G3. A seguir, la rana toro desarrolló las patas completamente, pero aún poseerá cola para realizar movimientos natatorios. A esta fase se le denomina G4. Por último, la cola, aún grande, va disminuyendo su tamaño hasta desaparecer. Las agallas son totalmente sustituidas por pulmones. El cráneo cartilaginoso ya no es cartilaginoso y se reemplaza por uno netamente óseo. Los dientes que se usaban para arrancar plantas desaparecen y son reemplazados. La lengua desarrolla un músculo especial para cazar. El intestino se acorta y se desarrollan las primeras células germinales. Al ocurrir lo anterior, termina la fase G5 y con ella la metamorfosis para dar lugar finalmente a nuestra rana. A la hora de la cópula, las hembras de rana toro prefieren a los machos más grandes. Pero ¿cómo escoger al macho más grande a través de un sonido? Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta que el sonido se da por ondas mecánicas longitudinales, donde el material que las transmite vibre en la misma dirección que toman estas ondas al producirse. Estas ondas poseen ciertas longitudes que dan lugar a frecuencias. Si la longitud aumenta, la frecuencia disminuye y el sonido será más grave. Pero si la frecuencia aumenta, el sonido será agudo. A través de experimentos se ha demostrado que en esta especie las ranas hembra prefieren sonidos graves y se sabe que las ranas grandes emiten un croar más grave que las pequeñas, mostrándonos que efectivamente hay una selección sexual basada en el croar de las ranas. Cabe resaltar que la capacidad de reconocer los llamados de individuos de su misma especie es una característica exclusiva de las hembras, y esto se observa al ser común que machos de rana toro intenten copular con individuos de otra especie o con machos de su misma especie. Sabemos que la selección sexual de la rana toro se debe más al aspecto sonoro que al visual, ya que la actividad nocturna de las ranas y las largas distancias que recorren las hembras para encontrar a un macho cuyo canto sea de su preferencia hacen difícil un reconocimiento netamente visual. Ahora hablaremos de algunos aspectos ecológicos de la rana toro. Esta rana prefiere vivir en grandes y profundos cuerpos de agua con alta densidad de vegetación, ya que requieren cuerpos de agua para reproducirse y mantener su piel hidratada y fresca. Los huevos y las larvas se desarrollan en cuerpos de agua lenta o estancada. La rana toro es una especie que se adapta con mucha facilidad a diversas condiciones climáticas. Por lo anterior, ellas pueden encontrarse en regiones templadas donde hibernarán para poder soportar temperaturas muy bajas, pero también están presentes en regiones tropicales, soportando temperaturas de hasta más de 40 grados. Las poblaciones de rana toro pueden sobrevivir a alturas de más de 1900 metros sobre el nivel de mar, pero prefieren y tienen mayores tasas reproductivas a bajas alturas y, curiosamente, prefieren hábitats alterados por el hombre. Es tal la adaptabilidad de la rana toro, que se han encontrado en pequeños pozos de desiertos. La cópula en la rana toro variará según las condiciones climáticas del hábitat que ocupen. En regiones tropicales tendrán actividades copulatorias durante todo el año, mientras que en zonas con estaciones como otoño, verano, invierno y primavera solo copularán en verano. Otro factor de la vida de la rana toro que se ve afectado por condiciones ambientales es la duración de la metamorfosis. Se ha visto que en zonas tropicales es mucho más rápido que en las que no lo son. Por otra parte, el crecimiento en la rana toro después de haber pasado por metamorfosis también presenta diferencias según el clima. En regiones frías como Quebec, la rana alcanzará un tamaño promedio de 120 milímetros en 4 años después de la eclosión, mientras que en poblaciones más cálidas, al sur, como en Luisiana, este mismo tamaño se alcanzará en un lapso de tiempo de 1 año y medio. El siguiente aspecto ecológico a tratar es la dieta de la rana toro. La rana toro tiene una increíble variedad en su dieta, es especialmente carnívora, aunque ocasionalmente consuma plantas de los sitios que ocupa, y se ha observado que consume ratones, topos, serpientes e incluso murciélagos, insectos y crustáceos, los cuales son la mayor parte de su dieta. De los aspectos ecológicos anteriormente mencionados, vemos que la rana toro puede vivir en diferentes climas, altitudes y terrenos, que su dieta es bastante amplia, lo cual le permite alimentarse de la fauna y la vegetación de casi todos los ecosistemas en el mundo, siempre y cuando estos le proporcionen un sitio con agua. Y además de esto, sus periodos de cópula son largos y tienen puestas con muchos huevos. Estas tres características, acompañadas del elevado comercio que tiene alrededor del mundo, nos explica el por qué esta especie es potencialmente invasora y el por qué se ha convertido en un grave problema ecológico para 4 de los 6 continentes del mundo. Ya vimos 3 características biológicas que hacen de la rana toro una especie muy invasora. Ahora veamos la historia de esta invasión. El área de distribución nativa de la rana toro comprendía desde el sur de Quebec y Ontario en Canadá hasta el norte de México en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla. Esta distribución se ha extendido a 4 continentes y aproximadamente 36 países.
los cuales incluyen en Europa y Asia a Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Indonesia, Italia, Malasia, Japón, Rusia, Suiza, Singapur, Suiza, Tailandia y Alemania. En América del Norte y del Sur ha sido introducida en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Guyana, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Perú, Ecuador y Venezuela. La principal razón de la alta dispersión de la rana toro a lo largo del planeta se debe a que esta es altamente usada como animal para pruebas de laboratorio, para fines alimentarios, especialmente las ancas de rana y para la producción de pieles y otros productos de alto valor comercial en los mercados. La primera movilización de rana toro se dio hacia California, Arizona y otros sitios al oeste de Estados Unidos para abastecer de ejemplares para la enseñanza de ciencias biológicas y de carne a los colonos. Después se esparció a lo largo de todo Estados Unidos, desde donde se ha exportado a países como Canadá, Brasil, en donde hoy se dedican más de 100.000 hectáreas a agricultura, y los demás países en Sudamérica, Europa y Asia anteriormente nombrados. Esas importaciones a gran escala, junto a la masiva ranicultura que se da con esta especie en países como Brasil y el comercio que se le da para ser usada como mascota, ha hecho que hoy en día hayan densas y numerosas poblaciones de rana toro en no menos de los 14 países nombrados anteriormente. En Colombia el problema se ha tornado bastante grave con el pasar de los años, debido a la falta de medidas de precaución y solución por parte de los gobiernos generales y locales. La historia de esta invasión en Colombia empieza en un proceso en el que Brasil proliferó el comercio de ancas, y en general de carne de rana de toro y piel de rana toro. Colombia empezó a interesarse por este mercado y en septiembre de 1986 entraron 444 individuos al departamento de Caldas, llevados por empresarios del sector agropecuario. Años después, en 1989, se realizaron estudios ecológicos de esta especie por parte de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Estos estudios mostraron que la rana toro podría convertirse en una plaga y en 1991 dicha academia recomendó al gobierno nacional parar cualquier importación de esta especie y sacrificar cualquier población que existiese en el territorio nacional. A pesar de tantos estudios que mostraban el riesgo que implicaba el comercio de rana toro, las recomendaciones de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fueron tenidas en cuenta hasta 1993, momento en el cual ya existían poblaciones asilvestradas de rana toro en los municipios de Fusagasugá, Arbeláez, Icononso y Nil. A partir de estudios hechos recientemente por instituciones como el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia, se ve que la rana toro ya es una plaga en Colombia y que los impactos sobre los ecosistemas nativos recién comienzan, por lo cual es necesario que se implementen acciones inmediatas con la participación de entes gubernamentales y académicos del país que permitan abordar este problema de una manera rápida,